Grau, muy buenos días. Muy buenos días, Eli, y la compañía. Bueno, sí, porque vienes con libros por un tubo y con autor bajo el brazo. Además, sí. Hoy te traigo un nombre y una historia. Bienvenido, Guillermo Galván. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, nosotros estamos encantados de que vengas y además con libro. Sí, bueno, ¿te acuerdas de que este libro ya hablamos? Estuvimos hablando aquí de su estupenda obra Tiempo de Siega, publicada por HarperCollins Ibérica, de la que dijimos que era una novela negra y adictiva como el chocolate. Exactamente. Y no lo decíamos porque sí, hagamos memoria, es la historia de Carlos Lombardi, un inspector de policía republicano que al acabar la guerra civil, lógicamente en el bando perdedor, se va de cabeza al Valle de los Caídos, pero de ahí tienen que ir a buscarle para que investigue unos misteriosos y truculentos asesinatos de cura. Bueno, pues en su día, Guillermo Galván y yo, la otra vez Guillermo, quedamos para hablar de su libro, para tu programa, Eli. Yo quería ir con Guillermo al Valle de los Caídos, que es de donde sale su protagonista, pero al carecer los dos de coche, nos tuvimos que conformar con quedar en otro escenario señero de la novela, el bar brillante de Atocha, Bocata Calamare. Más allá. Ya, pero ha habido ejemplos de eso en España, no es una elucubración, es decir, durante la investigación y en su conversación con Morales salen a reducir varios casos de asesinos en serie españoles, ¿no? ¿Y cuál no sería mi sorpresa, Eli, cuando al entrar en el brillante del brazo de Guillermo Galván, afanadísimos los dos hablando de su libro, me di de manos a boca con un periodista y escritor catalán que hacía muchos años y algún que otro lustro que yo no veía. Dio la casualidad que ese hombre se encontraba en Madrid ese día, que era sábado, para cubrir para un medio de comunicación catalán una manifa de protesta convocada por los partidos separatistas contra el juicio del Tribunal Supremo. El proceso. Pues por menos de esto, hoy en día la gente se saca los ojos, la colegia donde tú piensas, pero como aún quedamos gente civilizada en el mundo, nos pusimos a hablar tan ricamente, servidora, don Guillermo Galván, aquí presente, y este autor catalán que te digo, que se llama Jordi Pañella, y hace poco sacó la traducción al español de un libro suyo originalmente escrito en catalán, que es bien interesante. Lo edita Cuadrilátero de Libros, de Ediciones Lectio, y se titula Salvador Puig Antich, caso abierto. Para mucha gente no hace falta explicar nada más, pero para los muy jóvenes o muy despistados aclaremos que Puig Antich fue un joven libertario catalán y uno de los últimos condenados a muertes del franquismo. No tenía ni 26 años cuando el 2 de marzo del 74 fue ejecutado a garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona. El caso de mucho que hablar, incluso una película de Manuel Oerga, y bueno, el libro ofrece no da luz sobre todos los intentos de reabrir Puig Antich, caso obert, caso abierto. Salvador Puig Antich, caso abierto. Estamos hablando de 74. Sí, 73, 74. Sí. 2 de marzo, la suspensión fue... 74 a garrote vil en la prisión de Barcelona. Ahora se puede visitar la prisión, por cierto, muy interesante. La han abierto y el sitio donde fue ejecutado, pues se puede visitar. Fue el mismo. Tendrías que mandar a Lombardi a la el sistemático proceder de los tribunales militares. Sumarísimo. Después de la guerra se hacían juicios sumarísimos, juicios militares a grupos de 30 que duraban una hora. Y ahora en Barcelona ha presentado una querella. Contra el juez militar. El caso es que, bueno, lo estuvimos hablando Guillermo, Puig Antich, no, Jordi Pañella, y bueno, yo sé que hay gente que cree catalanes que creen que estos temas no interesan en España y españoles que creen que los catalanes solo buscan leyenda negra, pero a veces las cosas son más humanas y más sencillas de lo que parece, ¿verdad, Guillermo? Sí, efectivamente. La verdad es que el caso Puig Antich no solamente es desconocido para españoles si hablamos del resto de Cataluña, ¿no? Sino para los propios catalanes que no tengan una edad determinada. El caso Puig Antich en el año 73 sucede como un par de semanas, 10 días después del golpe de Chile, donde Pinochet se impone a la democracia de Allende. Y es uno de esos casos que quedan un poco oscurecidos. ¿Por qué? Pues porque Puig Antich no es que fuera catalán, Puig Antich era anarquista. Y los anarquistas fueron los grandes derrotados de la guerra civil y de la posguerra. Es decir, a los anarquistas los persiguió Franco y los persiguieron los estalinistas durante la guerra civil y la república, ¿no? Es decir, que a los anarquistas los dieron por delante y por detrás. Fueron los verdaderos derrotados de todo ese proceso. Y este chico pertenecía a un llamado Movimiento Ibérico de Liberación, que era pues una especie de
facción independiente de la FAI y de la CNT, del anarquismo que todavía vivía refugiado en Francia, ¿no? Y la verdad es que a este hombre le consideraron y le han llamado terrorista, pero era un movimiento que no era terrorista, si somos estrictos, porque lo que se dedicaba era simplemente a atracar bancos para sacar fondos, ¿no? En un momento en el que los Grapo, el FRAP, aparte de ETA naturalmente, la Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia estaban provocando sangre, llamar terrorista al grupo, al movimiento ibérico de liberación, pues es bastante duro. Y este chico, bueno, pues se vio en la difícil tesitura de ser detenido en un portal. Yo recuerdo en aquella época lo peor que podías hacer cuando te perseguía la policía es meterte en un portal. Yo recuerdo en los saltos que había en la calle, uno de los consejos es cuando te persiga la poli nada de meterte en un portal porque ahí podía suceder cualquier cosa. Y es lo que sucedió allí. Él le quitaron un arma, tenía otra arma, y hubo una serie de disparos, dicen que 8. Él recibió 2 o 3, fue herido, y uno de los policías de los 3 que le estaban supuestamente deteniendo, resultó muerto. Y al final, bueno, por no extenderme demasiado, esa muerte se le achacó de alguna manera a un grupo terrorista. Cosa rara, porque si efectivamente la policía franquista hubiera pensado que era un grupo terrorista, habría investigado la Brigada de Investigación Social y no la Brigada Antiatracos, llena de jovencillos policías que fueron los que intervinieron en todo este proceso. Oye, Guillermo, yo desde que trajo tu libro a esta sección, a Libros por un tubo, me lo he empezado a leer. Y la verdad, me llama muchísimo la atención el conocimiento que tienes de una época todavía muy reciente de nuestra historia. Pero a mí me llama la atención, ¿por qué decidiste tú colocar esta historia precisamente en Cuelgamuros, en una época muy conflictiva en nuestro país? Quiero decir, es una novela negra, es un detective, hay caso, quiero decir, la podías haber situado en algo más sencillito, que no tenerte que meter, digamos, en esa historia que no por muchas veces contada, se ha contado siempre bien. Bueno, no se ha contado tanto, Hombre, yo soy muy aficionado a leer historia. Historia de historia. No, se nota. Sí. Naturalmente, es una época histórica que no se ha novelado demasiado. Sí se ha novelado a partir del año 45, cuando termina prácticamente la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero los primeros 3, 4, 5 años de la posguerra tampoco hay tanta novela, ¿no? A mí me parece una época apasionante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de narrador, y me parecía además que qué mejor momento, qué mejor instante, qué mejor ambiente para escribir una novela negra que un ambiente absolutamente negro. Como era España en aquel momento. Efectivamente. Bueno, de hecho, como tú bien subrayabas, Eli, estamos ante un autor que sabe de lo que habla, que conoce muy bien el funcionamiento de las tribas policiales. Mira, fíjate, sabe más del caso Puig-Antich probablemente que muchos catalanes, pero volviendo precisamente al caso Puig-Antich, claro, con el tiempo a Puig-Antich deviene una especie de icono mítico, una especie de Che Guevara catalán, y se ha politizado mucho, más a posteriori que en el momento no dio de sí tantas movilizaciones, pero en realidad lo que el libro de Jordi Pañella demuestra es una chapuza policial detrás de otra. Como tú bien has dicho, en ese portal pasaron muchas cosas, probablemente la bala que mató al policía ni siquiera salió del arma de Puig-Antich, la autopsia se hizo en una comisaría de policía, no en un instituto anatómico forense. O sea, la impresión que da es que unos policías la habían cagado, con perdón, encima había muerto uno de ellos y eso había que pagar el pato de la peor manera, pero ha habido siempre, digamos, alcantarillas del Estado que van por libre, ¿no? Incluso en dictaduras, o sea que no es que alguien desde arriba de la orden, sino que de abajo va, pregunto, ¿no? Sí, la dictadura es en sí misma una cloaca.